Bueno, buenas tardes. Sí, y los invito a, en la medida que tengan ganas, que tengan la necesidad. Hola, Lucas. Eh, Pueden participar a través del chat y en la medida de lo posible vamos intercalando las dudas que tengan. Y si no, si son preguntas más elaboradas, lo vamos al final. Vamos a dejar un espacio. Esta presentación busca ser lo suficientemente acordada como para permitir darles protagonismo a ustedes sobre lo que, bueno, lo que necesitan al respecto, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Entonces, les cuento que mi nombre es Verónica Méndez, yo soy investigadora y profesora universitaria. Soy docente en la Universidad de Palermo desde el 2008 en el área de investigación y expresión. Soy licenciada en Relaciones Públicas, tengo un posgrado en Ciencia Política y Sociología y soy maestranda en Epistemología e Historia de la Ciencia, donde trabajo para mi tesis la epistemología del discurso argumentativo. Trabajo además en el tercer sector, soy de comunicación institucional en la Asociación Argentina de Diseño. Eh, esta presentación surge un poco a partir de este vínculo con lo que son las carreras de comunicación y diversos aspectos que se trabajan en muchas de las carreras, muchas de ellas que tienen que ver con las presentaciones orales. Existen muchos de esos aspectos que hay que tener en cuenta en relación con las presentaciones orales y muchos están referidos a diseño de los gráficos, al diseño visual o audiovisual. Como se habrán dado cuenta, no es esa mi área y yo, de hecho, ya lo estoy demostrando en la primera diapositiva que no me dedico principalmente al diseño gráfico. Eso, pero sí me interesa mucho como docente y muchos años dedicada a la comunicación, tanto profesional. Eh, Me interesa mucho trabajar los distintos, principalmente, y esto creo que es uno de los más importantes de la presentación, eh, estructurales y, podemos decir, estratégicos de una presentación. ¿Qué significa un aspecto estratégico? Bueno, principalmente un orador, una oradora, puede. Verónica, discúlpame, se te está cortando un poco el audio. Una opción puede ser, si quieres, que dejes de compartir video, a ver mejor la calidad del audio. A ver, qué pena. Bueno, si a ustedes les parece, lo que puedo hacer es interrumpir el audio y si veo que mejora, estoy haciendo. Y si veo que mejora, lo voy habilitando, porque verdaderamente no lo puedo dejar de compartir tampoco. No, se te corta mucho Así que el bueno, audio, pero bueno, una opción es el cortar el video para ver si mejora un poco. Esperemos un poco a ver si mejora. Se te escucha un poco cortado. puedo cortar. Esto es bueno, el terror de los conferencistas. Bueno, y ahora, ¿cómo escuchan? ¿Me escuchan un poco mejor?
Claro, tengo 5 megas de subida. Bueno, no importa. En la medida que tenga la posibilidad de habilitar el video para poder intercambiar, y si no, mmm, eh, a ver. No sé qué podrá. Tengo una alternativa. Eh, Decía que una de las cosas que vamos a ver justamente que me interesaba tiene que ver con eh, las cosas que nos pueden suceder, ¿no? Y fuera de la planificación y cómo hacer para afrontarlas, ¿no? Para encarar estos momentos. A ver, y verdaderamente en esta oportunidad me interesaba mucho poder compartir no solamente el audio, sino poder compartir también la visualización, lo cual, a ver, voy a intentar de otra forma. A ver. A ver. Bueno, en la medida... No, Verónica, se te escucha con eco todo. A ver. Todo cancelado. Quedamos en solamente visualización hasta nuevo aviso. Ahí se te escucha perfecto. Bueno, entonces si llega a haber alguna interferencia sobre el audio que me avisen. Les decía que, bueno, una de las cosas justamente de las herramientas que tenemos que tener a la mano como presentadoras, como presentadores, a veces nos resultan insuficientes o nos enfrentan con situaciones así, ¿no? Que dentro de los contenidos de lo que tenía interés de compartir con ustedes, lo denominamos imprevisto. Y yo les decía que uno de los ejes más importantes vinculados a la presentación tiene que ver justamente con tener las herramientas, alcanzar la posibilidad de poder, a través de distintos contenidos, de distintas capacidades, de desarrollar distintas aptitudes, poder encarar distintos tipos de presentación. Un buen orador, una buena presentadora, un buen presentador, tiene la posibilidad de hacer distintos tipos de presentaciones en distintos momentos y, bueno, ni que hablar de reponernos cuando sufrimos imprevistos. Entonces, uno de los planteos principales, una de las cosas más importantes sobre las que se estudiaba esta presentación, tenía que ver justamente con la capacidad de diferenciarnos, con las características que tenemos y que reconociéndolas podemos explotar desde nuestra personalidad hasta las características propias como comunicadoras, como comunicadores de cada uno, y
eso poder complementarlo, en todo caso, con las necesidades que tenemos para cada tipo de presentación, ¿verdad? Entonces, un poco, además de definir, plantear cuáles pueden ser este tipo de contenidos, lo que una presentación bien organizada, bien pensada, puede permitirnos es, a partir de distintos orígenes, de distintas herramientas, como no solamente los contenidos que vamos a presentar, sino este pequeño recorrido que yo les ofrezco para hacer la presentación, podemos atravesar un objetivo general que tenemos que tener definido y individualizado para poder entonces enfrentar o presentar distintos tipos de presentaciones orales. ¿Sí? Además, una de las cosas que me interesaba conversar particularmente tiene que ver con las características propias que tiene la presentación en esta oportunidad justamente en la virtualidad. ¿Sí? Y una de ellas es, bueno, encontrarnos con impedimentos tecnológicos que a veces exceden las capacidades de lo que estamos preparados para ofrecer, ¿verdad? Entonces, principalmente, digamos, lo que esta charla no busca es ofrecer una serie de pasos a forma de requisitos para que una presentación resulte infalible, sino que más bien lo que pretende es ofrecer distintas alternativas para que desde lo individual de cada oradora, de cada orador, existan mayores posibilidades y se pueda organizar una estrategia que esté más vinculada al contexto, al tema que se va a presentar, además de las características personales, y que cada nosotros, como oradores y oradoras, como presentadoras de una exposición, hagamos de ella la presentación que mejor nos convenga, ¿sí? No solamente para poder transmitir el objetivo principal que tendríamos que tener individualizado en primera instancia, sino para poder aprender de la misma experiencia que significa para nosotros hacer esta buena presentación. Es decir, algo así estructurado, podemos comenzar pensando, primero reflexionando sobre, bueno, cuáles son esas capacidades, esas características que tenemos, tanto profesionales como académicas, para llevar adelante una presentación oral de una manera efectiva. Más allá del nivel académico con el que cada uno cuente, yo lo primero que estoy segura, y esto es un tema que habitualmente es de conversación en las cursadas, es de que estamos en un lugar adaptado a las capacidades que tenemos para hacer esas presentaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que el lugar a donde estamos haciendo la presentación es un lugar acorde y que puede, si sabemos aprovecharlo, permitirnos hacer una presentación que permita nuevamente cumplir con un objetivo, pero que además nos permita la oportunidad de destacarnos haciendo un uso adecuado, haciendo un uso estratégico. Por eso el estilo personal no es una cosa que tiene que desaparecer, ni es una cosa que tenemos que aprender a mitigar a toda una presentación, sino que todo lo contrario. Es algo que deberíamos poder reconocer y identificando nuestras características principales que contribuyen a una buena presentación, podemos hacer de nuestro estilo personal una especie de sello, podemos hacer nuestra marca, ¿sí? No significa transformar una presentación en otro tipo de oralidad, ¿no? No porque
nosotras en los ámbitos privados seamos una persona divertida en los grupos, vamos a llevar esa personalidad a una presentación académica, ¿sí? Pero, en todo caso, esa capacidad creativa que nos da el humor que utilizamos en otros ámbitos, bueno, si la podemos identificar a través de un buen análisis FODA de nosotros mismos, sabemos que el análisis FODA es un estudio, es una observación siempre situacional, ¿verdad? Entonces, digo, tomarnos un momento para entender, digamos, que no debería desaparecer, sino que nuestro estilo personal lo que tiene que hacer es potenciar la presentación, nos va a permitir más sentirnos más cómodos, más cómodas con nosotros mismos haciéndola. Porque es un esfuerzo adicional que muchas veces, al que muchas veces enfrentamos, el de tratar de disimular nuestras características personales, porque se entiende que no son, digamos, de las más populares, o porque puede ser que hayamos entendido en alguna circunstancia que podrían no estar vinculadas con una oralidad adecuada. Bueno, entonces primero identificar cuáles de estas características de un estilo personal pueden potenciar nuestra presentación. Identificarlas no solamente en la experiencia empírica, ¿no? Como por ejemplo que yo traía de hacer un chiste, sino también identificarlas en lo referido a la característica creativa, la capacidad innovadora, la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Vamos a ver más adelante cómo esto se puede potenciar y puede ser un diferenciador cuando nosotros tenemos un intercambio con las personas que participan en nuestra presentación. Entonces, bueno, digo, además de la comodidad, entender que el esfuerzo adicional a veces hacemos para tratar de parecer con una personalidad que, digamos, sin personalidad, ¿no? Podríamos decir en alguna situación, como que centramos el curso que estamos presentando y sacamos la personalidad nuestra de orador, ¿no? Por supuesto que todo esto lo podemos hacer siempre que tengamos el conocimiento del tema, ¿sí? El momento de presentar no es el momento en que nosotros nos vamos a interiorizar sobre el tema. El tema es un asunto aparte, previo, y bajo ningún concepto deberíamos estudiar un tema que vamos a preparar o preparar un tema del que no tenemos un conocimiento acabado. Con esto quiero decir, no es el eje de esta presentación cómo hacemos para conocer un tema, sino que lo que yo estoy dando ya por sentido, vamos a encarar la presentación de un tema que nosotros dominamos, ¿sí? De un tema que ya conocemos, ya sea que se trata de un examen académico de la facultad, ya sea para un examen final, para la presentación de un informe, de una investigación, para presentar nuestro proyecto en un pitch de agencias. Digo, en muchos sentidos nos enfrentamos con una presentación oral y no el momento de preparar, ¿no? La presentación oral, el momento en el que va a estudiar el tema. El tema lo tenemos que tener de antemano o lo estudiaremos, lo prepararemos en cuanto a su conceptualización, me refiero, en otra instancia, no en esta situación. Por último, referido a lo que tiene que ver con la capacidad de oratoria, esto está no casualmente al principio porque yo personalmente considero que es muy importante
identificar y potenciar las capacidades que tenemos, que nos hacen únicas, que nos hacen únicos, ¿no? Esas características que pueden ser en algún sentido compartidas con una comunidad científica o que pueden ser en otro sentido muy propias de cada una, de cada uno. Bueno, eso siempre lo podemos utilizar en nuestro favor y siempre lo podemos utilizar para potenciar lo que estamos presentando. No se olviden, como yo como pongo acá en último lugar, somos seres sociales, estamos acostumbrados a relacionarnos, a estar con otras personas, a recibir, a pedir consejos, a explicar. Estamos acostumbradas, y más en los académicos como los institucionales, estamos acostumbrados a debatir. Entonces, este formato en el cual muchas veces nos sentimos y expuestos adelante de un auditorio, no debería, por ese motivo, que por supuesto que es intimidante, pero esa situación lo que no debería ser es intimidarnos y ocasionar que tomemos la decisión, para mí, no solamente y que no es acertada, sino que me parece que que es poco estratégica, de no hacer uso de nuestras capacidades individuales, ¿sí? De no hacer uso de esas cosas que nos caracterizan. Algunas de nosotras, que no es mi caso, claramente, pero muchas personas tienen una hermosa capacidad de hablar sonriendo. No sé si conocen personas así, yo conozco muchas, que tienen la capacidad de hablar sonriendo. Y esas son personas muy empáticas. Y si aprendiendo que eso es una capacidad positiva, que se puede utilizar para generar empatía, a veces con la audiencia, se puede utilizar, digamos, dentro de la... Entonces, lo que se busca, digamos, no es ni modificar, ni tampoco cambiar de una estructura, de una forma de presentar. Justamente, muchas, para que al momento de una presentación tengamos más posibilidades. Esta serie de flechas que confluyen en el objetivo, que es la presentación, se vuelven a disponer porque cada uno tomamos decisiones en cuanto a la estrategia o la forma de... nuevamente. Bueno. Se te cortó un poco, Verónica. Sí, a ver. Tengo un ahí, pero voy a ver si se... Yo simplemente espero y se vuelve a poner verde. Sí, no. Escuchás porque detuve la presentación. Esta que va a ser una prueba de presentación accidentada. Digan, sigue estando en rojo. A ver. Bueno, a ver, ahí ya se salió el cuadradito rojo, así que tengo esperanzas de que se haya vuelto a escuchar ruido. ¿Es así? Bueno, me alegro, gracias. Entonces, bueno, un poco, digamos, partiendo de esto que les decía sobre los retos personales que hacen no solamente a cómo nos paramos, cómo nos presentamos para actuar con otras personas,
sino cómo esos aspectos pueden ser otra de las herramientas que podemos utilizar de manera efectiva, de manera productiva, para construir una presentación que nos favorezca, ¿sí? Yo les decía que para mí una de las cosas más importantes en la presentación oral es la estrategia. Y por eso en este slide, en esta pantalla le puse la clave, porque no hay y no busco, de hecho escapo, todo lo contrario, en general le escapo a las presentaciones que enumeran, ¿no?, las opciones ideales para resolver las cosas, porque entiendo que eso en alguna situación podría, por supuesto, resolver, pero que no sé hasta dónde, digamos, sería, ¿no?, la aplicación en toda su amplitud. Entonces, bueno, todos más o menos sabemos, hemos pasado amores y odios, ¿no?, con con el FODA, hasta que en algún momento caemos en la cuenta de lo estratégico y fundamental, que es hacer una revisión de el contexto en el que vamos a desarrollar una u otra tarea, ¿no?, que un poco es eso lo que nos propone esta revisión de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando entendemos cuál es el beneficio de hacer una presentación planificada, una presentación que no se transforme en una sucesión de contenidos, sino que vamos a pensar esos contenidos en un orden, los vamos a pensar en un contexto, los vamos a pensar en el sentido de qué forma nosotros entendemos que esos contenidos van a resultar más interesantes, más productivos, porque a mí lo que más me interesa de esta presentación, en este caso, es que realmente esto genere algo, que genere algo, una contradicción, que genere en algún punto una disidencia, ¿no? Que encontremos el lugar a donde nos gustaría algo hacerlo diferente a como lo venimos haciendo. Entonces, por eso para mí la clave es la estrategia, y por eso la estrategia tiene no solamente la estrategia, tiene que, nosotros somos quienes la hacemos, tenemos que ser conscientes de la estrategia. A veces utilizamos mucho las plantillas para las cosas, por mil cuestiones, ¿no?, por muchas cuestiones, pero una de esas cuestiones puede tener que ver con tiempos, puede tener que ver con el contexto, con pedidos que nos hacen, ¿no?, de las distintas instituciones, tal vez, como yo les decía, en un concurso de agencias, estamos limitados a veces. Bueno, nunca estamos tan limitados o limitadas como para no poder tomar ninguna decisión al respecto, ¿sí? Y por supuesto tenemos que ser conscientes de las estrategias. ¿Por qué? Porque yo no les estoy proponiendo un salto al vacío. Lo que estoy diciendo es, tomemos decisiones conscientes de las que después podamos también ser responsables, ¿verdad? Porque si yo a esta presentación se me ocurría, no sé, no quiero decir una cosa que me sea contraproducente, pero digamos, todo lo que pienso, que traigo como estrategia, lo entiendo dentro del contexto que yo tengo la ventaja de un poco conocer, y aún así todo, me enfrento siempre a cosas que van a requerir adaptar eso que yo ya tenía pensado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, para transparentar esto, mi estrategia no se fundamenta en observar esta diapositiva. La diapositiva es mi soporte visual. Mi estrategia es que ustedes me vean la cara hablando. Entonces yo ahora tengo que adaptar mi estrategia. Y por eso
pienso siempre en una estrategia que sea flexible, que sea versátil, ¿sí? Que me permita a mí cambiar, que me permita adaptarme. Porque puede ser que no suceda que pueda compartir con ustedes la visualización de la cámara y todo esto que estoy gestualizando. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta dentro de una estrategia de presentación tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Pero no con el tiempo que tenemos para presentar. Eso también es un tiempo que se debe pensar, sino con el tiempo que le dedicamos a la estrategia, ¿sí? Pensar cómo vamos a hacer la presentación oral, eso también requiere un tiempo. Y a veces, acá traigo, sí, frases hay un poco hechas que tienen que ver con la calidad del tiempo, ¿sí? Entonces, pensar de qué forma voy a hacer la estrategia o pensar, digamos, cuáles son los contenidos que voy a dejar adentro, cuáles son los contenidos que puedo dar fuera del diseño de esta presentación en todo su sentido amplio. Eso también forma parte de la planificación de la estrategia. Y tanto el objetivo, digamos, el objetivo general de presentar, como la forma en la que lo vamos a presentar, todo eso lo tenemos que reconocer. Lo tenemos que reconocer como parte de la presentación. Por eso, esto que yo les decía de ser conscientes de la estrategia es lo que nos permite no solamente alcanzarlo como objetivo, sino que ser conscientes de la estrategia nos va a permitir adaptar esa estrategia a situaciones que sucedan dentro de la presentación, ¿sí? Ahora me transformé, por ejemplo, en esta mano y canalizo todo lo que puedo expresar con mi gestualidad a través de un puntero. Que bueno, que claramente hay una deficiencia, pero bueno, es parte de lo que nos puede pasar y principalmente en la virtualidad, ¿no? Que yo, una de las cosas que decía y que también estuve reflexionando sobre las presentaciones orales y cómo hacemos este tipo de presentaciones, tiene que ver con la virtualidad y cómo a la complejidad que enfrentarnos, presentar, tenía, le sumamos la de la virtualidad. Pueden suceder. ¿Se escucha bien ahora? Porque tengo otra vez como un cuadradito rojo y no quiero incomodar el audio. ¿Sí? Una fritura, pero se escucha bien. Ahora se supone que está de nuevo estabilizado. Espero que sí. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces, el contenido, ¿no? Tema, un poco le podríamos llamar, podríamos decir que es la estrella principal, ¿no? Pero no es lo único. No es lo único, ni tampoco es lo más importante ni lo más relevante. Tal vez sea lo que más se destaque para quien presencia, para quien es audiencia, ¿no? En la presentación, lo que más se destaque, o si existiera un catálogo de las presentaciones, o después un resumen de las presentaciones, bueno, ahí tal vez el contenido pueda llegar a ocupar un lugar primordial. Para nosotras y nosotros como presentadores, el contenido es una cosa más. No va a ser, ok, yo si ustedes me avisan que se escucha mal, yo me voy deteniendo, retrocedemos, mientras no nos excedamos del tiempo y vamos muy bien a pesar de las pausas, lo vamos adaptando. Entonces les decía, es la estrella principal porque es
es lo que se va a observar como destacado, como destacada, pero no porque sea lo más importante para quien presenta. Y eso, todos quienes en alguna oportunidad hicimos alguna presentación oral, sabemos perfectamente que el contenido no es lo más importante. Incluso podemos llegar hasta pensar que es lo más importante el contenido hasta que nos paramos adelante de un montón de gente que nos está mirando a la cara. Ahí nos damos cuenta qué poco importante es el contenido, ¿no? Eso que vamos a decir. Porque, bueno, ahí nos enfrentamos, digamos, a la individualidad. Ahí nos enfrentamos a esa sensación de que somos una persona sola frente a un montón. Entonces, un poco lo que tenemos que cerrar para poder superar esa sensación es un poco justamente que lo que venimos a presentar es un contenido y eso es parte de de un momento pensado justamente para compartir un contenido. Todo esto que nosotros en alguna oportunidad nos paramos adelante de un grupo de gente y le vamos a decir, eso es algo que pensamos para decirle a esas personas. Y eso es algo que esas personas se pararon adelante nuestro para escuchar. Entonces, si esa relación tan importante entre nosotros y el contenido la perdemos, porque por supuesto que nos sentimos intimidadas, claro que sí, pero nunca olvidar que el conocimiento está pensado y está creado solo para ser compartido. Todo lo que nosotros sabemos y en ningún momento lo vamos a presentar a ningún lugar, eso quienes en alguna oportunidad tengan posibilidad o hayan tenido compartir alguna publicación académica o de consumir publicaciones académicas, entendemos, digamos, la funcionalidad que tiene el contenido en cuanto a parte constitutiva de un cuerpo mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando nos convencemos de que verdaderamente lo que estamos trayendo para compartir es algo que va mucho más allá de la individualidad, entonces ahí cobra mucho más sentido, porque no solamente se transforma la audiencia en un público que está interesado en conocer lo que tenemos para contar, sino que nosotras y nosotros como presentadores nos transformamos también en interesados en que eso llegue de manera eficiente, en conocer, digamos, cuál es la recepción o qué es lo que se puede construir a partir de ese conocimiento creado para compartirse. Entonces, nuevamente, aunque hablemos de un examen, aunque hablemos de el examen final de una materia, ¿sí? Algo que nos puede pasar y que probablemente estamos cerca de los exámenes finales y es una situación en la que probablemente nos pase esto otra vez, ¿no? Ahora en la virtualidad o también en la forma presencial. Digo, nunca perder el foco de que estamos compartiendo un contenido que es pensado, que es creado para compartirse. En muchas experiencias académicas, una es la de casa, justamente todo lo que son los proyectos académicos, todo lo que son los exámenes finales de las asignaturas, están atravesados por proyectos académicos en los cuales el conocimiento es pensado y creado para compartir. Entonces, esto en muchos espacios es algo que se da de manera muy natural, donde ustedes se paran y no están siendo evaluados a ver si lo que dicen es correcto o es incorrecto. Esa etapa del conocimiento la superamos, ya la superamos. Hoy, desde las instituciones más innovadoras, pensamos en el contenido como un producto, como una materia prima pensada para una construcción nueva. Si yo esta presentación
la doy mañana en otro lugar, en otra institución, o voy a un colegio secundario a hablar de cómo hacer los PowerPoint y prepararlos y qué sé yo, y si yo no le cambiara nada, igualmente el resultado sería diferente, porque el contenido, digamos, el conocimiento producto de esa presentación, siempre es una cosa nueva, que se construye a partir de compartirlo, ¿no? A partir de lo que eso genere en ustedes. No importa si yo lo llego a verificar o no, ¿sí? Pero puede haber cosas que les parezcan fundamentales, puede haber cosas que digan, no, esto la verdad yo lo voy a seguir haciendo como venía porque me parece que conviene más. Bueno, ahí ya está transformando. Entonces, si nosotros entendemos que lo que presentamos es transformador, busca una modificación, busca un cambio, entonces encaramos esa presentación con otra responsabilidad. Ya no nos transformamos en una persona que reproduce, ¿sí?, contenidos, sino que lo que hacemos es compartir. La diferencia entre una persona que reproduce un texto y una persona que comparte un conocimiento es abismal, ¿no? Es amplia. Más allá de que lo preparemos para exponer, que lo preparemos para presentar, lo que yo digo es la convicción. Y como somos personas, la convicción se nos sale siempre, ¿no? Vamos a parar y vamos a practicar y vamos a presentar una cosa, pero la convicción de lo que estamos haciendo, el compromiso que tenemos, compromiso, digamos, no siempre un compromiso, a veces un compromiso académico, es un tema que nos interesa, es un tema que estamos investigando. Ese compromiso se evidencia, ese compromiso podríamos ser evidenciable por la persona o las personas que están presenciando una exposición en este sentido, ¿verdad? Hay otro aspecto, acá más por ahí un poco técnico, que tiene que ver con esta planificación, cómo organizo estratégica una presentación, que tiene que ver con los datos, ¿no? ¿Qué hago cuando, además de eso, yo tengo que presentar un resultado? A ver si me pasa la diapositiva, Bueno, mientras pasa les cuento entonces. Cuando nosotros presentamos datos, así como les digo que el contenido, la cuestión de conocimiento es la parte principal, la estrategia principal en lo conceptual, ¿no? Lo que podemos construir a partir de esa interacción. También muchas veces tenemos que presentar información que se le podría llamar dura, ¿no? A veces está compuesta por números, que a veces está compuesta por resultados. Bueno, tenemos que evaluar muchas veces qué cantidad de esa información vamos a presentar. No siempre llenar de tablas y de resultados y de tablas comparativas es la mejor idea. En muchos aspectos, como dice la regla básica, lo que sucede cuando presentamos un montón de números en una diapositiva, lo que pasa es que las personas que nos están escuchando nos dejan de escuchar y empiezan a tratar de descifrar qué es lo que hay ahí, qué relación tiene con lo que estamos diciendo. Entonces nos damos cuenta, en ese momento, que no tenemos el tiempo para hacer un análisis de resultados. De hecho, las investigaciones que son más cuantitativas, que se sustentan en mayor cantidad de datos, son trabajos para los cuales se emplea gran cantidad de tiempo y recursos. Y cuando digo recursos me refiero a herramientas de análisis de datos como la interacción con colegas, discutir, evaluar. Saben que todos los datos son interpretables, ¿no? Son interpretados. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que no fue una buena idea presentar en una exposición una tabla de contenidos, ¿sí?
porque no vamos a tener el tiempo, porque las personas nos apuramos antes de que saquen malas conclusiones de acuerdo a lo que nosotros entendemos, nos apuramos a tratar de darles nuestras conclusiones. Bueno, eso hay que pensarlo muy, muy bien. Muchas veces lo que podemos pensar o lo que podemos elegir es dentro de ese contenido una parte, elegir una parte y presentar esa única parte que tenga resultados que consideramos que van a ser importantes, interesantes para la audiencia que nos está mirando. Y no las vamos a presentar en todo caso en una tabla de números, ¿sí? O en algún formato de presentación de datos, sino que vamos a presentarlo en un gráfico con barras o en un gráfico de tortas donde se vean los números principales y se puede hacer una evaluación a grandes rasgos, que puede generar interés, eso sería muy bueno. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que los colegas, al ver que contamos con información de calidad y con información estadística, nos la piden. Entonces, ya vamos a ir a esa presentación con los datos preparados para poder compartirlos. Y muy probablemente al final de la presentación nos la pidan y nosotros le vamos a proveer o el archivo o el lugar de donde descargar la información completa o una dirección de mail donde solicitarla, ¿sí? Pero cuando menos datos para analizar presentemos mejor, cuanta menos diversidad de datos presentemos mejor. Los datos son un insumo, los datos no son un resultado, el resultado en todo caso es lo que nosotros analizamos. Bueno, me demora un poquito en pasar la diapositiva, pero acá más o menos estamos promediando, quiero saber si se escucha un poco bien, si es muy, sé que es un poco pesado, tal vez no tener la posibilidad de vernos, es un poco difícil. Ahí está, bueno, ya se está pasando. Hay un punto que a mí me interesa particularmente, tal vez que esté vinculado a mis estudios académicos o profesionales y que tiene que ver con la audiencia. Le pongo misterio, así mientras pasa, que tiene que ver con la audiencia, ¿no? Porque muchas veces yo entiendo que la audiencia está pensada como un grupo, ¿no? De sujetos, de individuos, o en el caso de ustedes, como un grupo de íconos que están ahí observando, inactivos, ¿no? Y la audiencia no solamente no es inactiva, por ahí no di un paso muy novedoso para ustedes, sabemos que la audiencia tal vez no es un público, no es un grupo de personas inactivo. Creo que la audiencia para nosotros como presentadoras, como oradores, es, de nuevo traigo este término que ahora ya me quedó en la punta de la lengua, es materia prima. Para nosotros es contenido. Para nosotros es una dinámica nueva cada vez. Nos presentemos ante, bueno, yo soy docente y muchas veces me presento ante en la misma clase, ¿no? Y es el mismo grupo de estudiantes. Sin embargo, esa audiencia no es la misma todas las veces y no todas las veces se construye de la misma manera, por más que sea el mismo grupo humano. Entonces, entender que la audiencia a nosotros como presentadores nos puede dar muchísimo más de lo que nosotros le estamos dando. Empezando porque nosotros tenemos el contenido de ese conocimiento que queremos compartir, ¿no? Entonces, como presentadores tenemos esa ventaja, nosotros no estamos nunca en desventaja, es todo lo contrario. Podemos darle incluso una vuelta más
a eso que estamos presentando a partir de esto que, esta palabra que para muchos es muy cotidiana y para otros es muy poco conocida, que es el feedback. El feedback, o en español la retroalimentación, digamos, es eso que la audiencia nos da todo el tiempo. ¿Sí? Nos está dando todo el tiempo. A veces, no es que en la virtualidad desaparezca el feedback, sino que el feedback en la virtualidad se transforma en otra cosa, se transforma en una cosa como es la virtualidad, ¿no? En una cosa más mediada, a veces mediada por la palabra escrita, a veces mediada por el acceso tecnológico, digamos, la relación que tenemos con nuestra audiencia y el uso, lo que podemos optimizar, el feedback que recibimos de ella, está también mediado por la virtualidad. Entonces, a veces, hoy veía un meme muy divertido sobre justamente un docente preguntando si se escucha, ¿no? En un aula virtual, y los alumnos sacando el micrófono para decir, sí, sí, profe, se escucha. Esa mediación nueva a la que nos enfrentamos a partir de la explosión de la virtualidad, porque contábamos con la virtualidad anteriormente, pero hoy tenemos que entender, digamos, cómo explotar la realidad en la que estamos para no sentir que nos limita. De ninguna manera la virtualidad nos tiene que limitar. Por supuesto, sostengo lo que les decía al principio, somos seres sociales y la virtualidad nunca va a poder competir con las relaciones entre personas, nunca va a poder competir lo que pongan ustedes en el chat, no importa lo que sea, con una mirada, ¿sí? La forma en la que ustedes observan una presentación de cualquier orador, oradora, o incluso un familiar contando una anécdota, eso tiene para quien está presentando, quien está haciendo la presentación, tiene un valor de lo humano, desde lo gestual, que es por mucho superador de la virtualidad. Pero no significa eso que la virtualidad nos limite, todo lo contrario, podemos explotar muchísimo las herramientas que nos permite la virtualidad y estas características propias que tiene para poder mediar, ¿verdad? Definitivamente, exacto, estoy de acuerdo con lo que dice Andrea, ¿no? Nunca quedarnos con la limitación, ¿no? Evidentemente, en algunas ocasiones, no porque no seamos capaces, sino porque a veces las herramientas, pensamos que tenemos unas herramientas limitadas, y eso no nos permite explotar al máximo las posibilidades que tenemos, ¿no? Pero definitivamente es una gran oportunidad para construir una cosa nueva, una cosa mejor, totalmente. Y eso, por supuesto, que en ningún punto implicaría que vayamos a reemplazar las relaciones en persona. Pero la virtualidad nos da muchas cosas que la cuestión espacio-temporal no nos permitía, ¿sí? Como por ejemplo estar online tomando clases en otro país. Bueno, claro, definitivamente, son distintas oportunidades. Podemos trasladar, y más con lo complejos que somos como personas, como sujetos que nos relacionamos, entonces sería muy, para nosotros, sería un desperdicio hacer un traslado tan poco complejo de una cosa a la otra, ¿no? Tenemos que entender que la audiencia en la virtualidad también nos da muchísimo más de lo que nosotros le damos a ella. Cada vez que vayamos a presentar, ya sea personalmente, ya sea virtualmente, ya sea estos proyectos nuevos que hay de cosas mixtas, bueno, siempre podemos aprovechar lo que
las audiencias participativas nos ofrecen. Para empezar, su tiempo y su atención. Eso para nosotros como presentadores y como presentadoras es oro, ¿sí? Personas que vienen a interesarse en lo que queremos compartir. Entonces, eso ya habla de la calidad de lo que estamos presentando, ¿sí? Y tampoco lo vamos a pensar de una manera tan lineal como que estoy en una conferencia y veo una persona, estoy hablando a un grupo y veo una persona que se levanta y se va, y entonces pienso, bueno, automáticamente pienso, esto es aburrido, ¿sí? Tenemos que complejizar, no simplificar. A veces complejizar nos da más herramientas. Entonces, después nos enfrentamos ante la complejidad o las distintas alternativas, nos podemos enfrentar eligiendo unas herramientas y no otras, ¿sí? Entonces, digamos, una de las cosas que me parecen más importantes acá, que quería destacar, tiene que ver con repensar cómo vemos, cómo observamos a esa audiencia que a la vez nos está observando, que nos está ofreciendo su tiempo y su interés, y no solamente a modo de agradecimiento, sino pensar que la audiencia es un interlocutor. La audiencia, aunque no participe, es un interlocutor, es la persona a la que le estoy hablando. Yo estoy hablando al fondo, ¿sí? Mientras hablo, miro por la ventana. Yo le estoy hablando a un grupo humano, le estoy hablando a personas, ¿sí? Es mucho más que, digamos, va a depender de acá algunas disciplinas me caerán y otras no, pero vamos a decir que es mucho más una audiencia que un público inactivo, para no quedar mal con disciplinas. Y pensar esto, ¿no? Que la virtualidad es una oportunidad, ¿sí? Tenemos una oportunidad de hacer cosas nuevas y no de digamos, de pensarlo como simplemente una interacción con nosotros mismos. A eso voy a ir en particular, antes de ir con lo que dice Graciela, que estoy completamente de acuerdo, muchos puntos que tenemos en común, exacto, pensar, digamos, que estamos no solamente limitados por esta virtualidad, sino que también estamos liberadas y liberados por esta virtualidad, ¿no? Y eso en algún punto nos permite desatender algunas cuestiones de forma que en otra oportunidad teníamos que atender, como llegar corriendo a horario, trasladarnos, ¿no? Y podemos hacerlo con otra comodidad y compartir una disertación en otras condiciones que tal vez nos permitan abrirnos mucho más, ¿no? Pero bueno, digo, es como para repensarlo y por sobre todo para poner en valor a la audiencia y particularmente acá, sin profundizar ahora, porque después conversando un poco sobre lo que es la práctica de la presentación, personalmente yo desaconsejo en general las presentaciones virtuales, porque eso nos lo trajo, sí, la virtualidad, es el vernos, ¿no? El reflejo observándonos hablar. Eso puede ser contraproducente, nos puede hacer ignorar que existe una audiencia, que hay un público que está escuchando lo que estamos presentando, ¿sí? Y volver esta presentación una autocomunicación, donde no se gana, sino que se desdibuja el interlocutor. Yo me empiezo a hablar a mí misma, ¿no? Entonces, esa comunicación pierde esto que yo les digo que se gana en el intercambio. Entonces, si yo me estoy observando a mí en una cámara, yo pierdo el contacto con la audiencia.
Y no solamente no gano como oradora y ustedes no ganan como audiencia, sino que además la comunicación se empieza a hacer cada vez más y más simplificada. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos a los estímulos cuando estamos haciendo, cuando estamos construyendo. O sea, yo, en la medida en que voy abordando los temas, voy pensando, ¿no? Y en ese pensar que hago con la audiencia, si yo voy construyendo conceptualmente a la vez que me observo en una cámara, lo que me sucede es que voy simplificando cada vez más el mensaje, ¿sí? Porque a mi gestualidad no hay respuesta más que mi gestualidad. Entonces yo veo que si levanto mucho las manos las bajo porque las levanté mucho, pero ¿cuál es mi feedback? Yo misma, ¿sí? Entonces, tanto para la práctica, que lo vamos a ver ahora en la siguiente, para lo que es una práctica de presentación virtual, como para pensar la audiencia, siempre trato de como desaconsejar, si bien hay pocas cosas que desaconsejo, porque funciona ofrecer alternativas. Ese sería, para no decir desaconsejar, la alternativa, no autoobservar en una conversación prevista. A ver. ¿Sí? Rojo. A ver. Ahí, evidentemente, ahí se... Se te corta un poco todavía. Ah, bueno, bueno. Y como para testear el audio. Sí, no sé por qué tengo una baja. Tengo en este. Blackboard por lo menos me dice eso, pero... Ah, a ver. Ahora Sí, un debería poco mejor. Si escucharse quieres, bien. vamos andando a ver qué. ¿Qué? Perdón, no te escuché. Se te escucha un poco mejor. Si quieres, vamos A avanzando ver, a ver qué. sí. Este, em, entonces, bueno, digamos, un poco como para cerrar la, la cuestión de la audiencia y esto que ustedes decían. Bueno, lo que acá me pregunta justo Graciela cuando se cortaba, tener en cuenta además de la audiencia. Bueno, yo pensaba esto, ¿no? Digamos, creo que principalmente entender a nuestra audiencia como un interlocutor, ¿sí? Como un grupo de personas que nos está hablando todo el tiempo, ¿no? Digamos, en un feedback bien entendido, ¿sí? En un feedback en el que nos permite ir
construyendo en la medida que vamos avanzando en los contenidos. En ese sentido, pienso que tener presente a la audiencia como un interlocutor activo, un interlocutor que está ahí y que me está diciendo si voy bien, me está diciendo si en ese punto hace falta profundizar, si en ese sentido sería interesante investigar más, ¿no? No siempre es un feedback espontáneo, que me dice a mí si hablo bajito, hablo fuerte o lo que digo es aburrido. Yo pienso en el sentido de un feedback más en su sentido amplio, ¿no? Un feedback en lo que construyo con esto que surge a partir de este intercambio, ¿no? La próxima vez, ¿qué voy a agregar? La próxima vez, ¿qué voy a sumar? ¿No? O si sigo trabajando con este tema, bueno, ¿hacia dónde hay un interés en ir? Pensar, para responder en síntesis, a la audiencia como un sujeto activo, ¿no? No y escapar en lo posible a esas técnicas en las que tratamos de ignorar que adelante no hay personas porque nos intimida. Digamos, no nos tiene que intimidar porque no sería estratégico, no sería inteligente para nosotros, no nos quedamos con nada. Nos transformamos en un objeto que viene y repite, ¿sí? No nos transformamos en un sujeto activo que construye, que trae un contenido para compartirlo y a partir de ahí construir. Bueno, acá vuelvo, salgo, digamos, de lo conceptual y retorno un poquitito a lo técnico para hablar de la cuestión del formato, ¿no? De las presentaciones. Si bien no quiero profundizar en esto, porque yo sé que muchas veces, por ejemplo, no podemos elegir el formato, porque ya hay un formato que está designado para el evento, para un ejercicio, y nosotros nos tenemos que asegurar de que nos den todos los datos o todas las variables que tenemos que utilizar para incorporar el formato. Si tenemos posibilidad de incorporar algo adicional, bueno, eso no significa, de nuevo, retornar a esto de que no siempre más es mejor, ¿no? Dicen, bueno, si vos querés, poné un video. Eso no significa que vaya a traer un video, porque a veces no entiendo que sea estratégicamente lo que más me conviene para poder transmitir de manera óptima el mensaje que quiero transmitir. Entonces, no siempre posibilidad, tanto en el formato como en todo lo que es el contenido, es capacidad, ¿sí? O al revés, capacidad es posibilidad. Las variantes, como dice ahí, solamente si suman. Si tengo posibilidad de pensar un formato, bueno, ese formato esté en pos del objetivo, más allá de mis gustos estéticos particulares, ¿no? Pensar siempre en pos del objetivo y principalmente pensar muchas veces cuando estamos presentando de manera presencial, competimos con el formato y la presentación, ¿no? Y si nosotros decidimos poner un GIF de fondo mientras estamos conversando, bueno, saben que el movimiento es un gran llamador de miradas y ahí vamos a tener que competir con una presentación que hicimos nosotros mismos. Entonces, el formato que usemos tiene que permitir ser nuestro soporte, nos tiene que ayudar a transcurrir, pero nunca perder el protagonismo de lo que estamos haciendo, ni tampoco transformarse en nuestro reemplazo, ¿no? Las personas que vienen a presenciar nuestra presentación no necesitan de nosotros presentando, sino que simplemente pueden leer la presentación, las diapositivas, y
simplemente con eso se llevan ya todo el contenido, ¿sí? El formato hay que elegirlo de manera cuidadosa, las imágenes que se ponen también hay que elegirlas de manera cuidadosa porque tienen que complementar lo que estamos diciendo, no lo tienen que reemplazar, tampoco tienen que ser redundantes, tienen que contribuir en algún punto al mensaje que estamos dando, pero el mensaje que estamos dando es un mensaje oral, por lo menos para esta presentación que yo hoy traigo para compartir con ustedes. Es un mensaje oral. Entonces, sostener un formato que sea más bien sobrio y le vamos agregando complejidad en la medida que sea necesario, eso sería lo más recomendable si nuestra estrategia es centrarnos en el discurso, centrarnos en la construcción de lo que queremos que salga a partir de esta presentación que estamos haciendo. ¿Sí? Y en la virtualidad, mucho más. En la virtualidad, ¿qué sucede? La presentación, que es un complemento, en el caso, por ejemplo, nuestro, se transforma en el eje principal, en lo que visualizamos de manera principal. Entonces yo les decía, como estrategia, que lo he utilizado en oportunidades en la clase, bueno, hacemos intervenimos distintas las diapositivas, incluso escribimos, hay muchas estrategias para utilizar el soporte, pero no desaparecer, ¿sí? Esto que a mí me sucede de haber perdido la personalidad, cuando la personalidad, la corporalidad me refiero, porque no tengo posibilidad de habilitar la visualización, bueno, lo reemplazo de alguna manera, lo trato de reemplazar de alguna forma para no perder esa corporalidad y que entonces la presentación tome mi lugar tome mi lugar como origen, ¿sí? No como centro de atención, sino que tome mi lugar como el origen del contenido que estamos compartiendo, ¿sí? Que este espacio sea lo que dice acá. Yo tengo que evitar en esta situación que el espacio sea lo que dice acá, ¿no? Que el espacio sea mucho más que eso. Ese es mi desafío ahora. Y en la virtualidad, bueno, esto que les digo, ¿no? Tiene estas características. A ver. Bueno, continuando en lo que tiene que ver con un aspecto técnico también, que tiene que ver con el formato y cómo lo pensamos de manera estratégica para esto es un poco lo que conversábamos recién, ¿no? Que lo planteamos desde el formato, pero también lo podemos pensar desde la presentación en general, ¿no? Cómo nos posicionamos estando en el mismo espacio, en la misma presencialidad con la presentación. Es el del soporte visual, ¿no? Por eso yo les decía que nunca es el protagonista el soporte visual, sino que siempre contribuye o complementa eso que estamos presentando. Yo las invito a investigar un término que existe en el management más bien norteamericano. Es un término que se llama Death by PowerPoint, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma sería muerte por PowerPoint, ¿no? Nosotros no somos tan drásticos, pero un poco que tiene que ver con, bueno, estas claves
sobre lo que hay que poner o no poner en una presentación, en un soporte visual. Yo creo que, para no detenerme en exceso en este punto en particular, creo que de las cosas que más a veces se nos escapan en las presentaciones, están el uso de los colores. A veces el uso de los colores es complejo, no nos permite una lectura adecuada, a veces en habitaciones donde hay mucha iluminación, los fondos claros o los fondos blancos, y ni hablar los fondos amarillos, a veces complejizan un poco la visualización. Entonces, digamos, pensar en eso, pensar en la cantidad de contenidos que se pueden presentar ahí. Hay una TED Talk de David Phillips que habla específicamente sobre él, que es muy interesante y que incluso también nos sirve para pensar cómo se desenvuelve como orador, porque es un muy buen orador, y el uso que hace y los consejos que da sobre cómo en una presentación presencial, digamos, ¿no? En la virtualidad, podemos hacer un uso inteligente de la distribución y el formato del soporte visual para las presentaciones orales. En la virtualidad aplica lo mismo que aplica para las presentaciones personales, ¿sí? En la virtualidad, la cantidad de contenido, la cantidad de texto es, si se hace excesiva, nos puede jugar como puede ser una competencia entre que las personas que están observando la presentación intenten hacer una lectura de lo que estamos presentando. Sol, es David Phillips. Antes de terminar, te lo voy a buscar, la TED Talk, y te la paso acá en el chat si vos querés. Bueno, entonces, me interesa un minuto. ¿Se escucha bien ahora? Me volvió a aparecer el cuadradito rojo. Sale el terror. Ah, ahí se escucha bien. Entonces me interesaba detenerme por ahí, no en cosas que habitualmente en otras presentaciones sobre cómo armar un PowerPoint o cómo armar una presentación oral normalmente se ven. Si bien yo esta presentación y un texto que la acompañe luego a disposición y luego se los voy a ofrecer, me parece que lo más importante, o por lo menos el objetivo principal de mi presentación, tiene que ver con la forma estratégica de abordar la presentación cuando nos encontramos en el lugar de oradoras y de oradores, ¿no? Y de qué forma, cuáles son la cantidad de posibilidades que tenemos y cómo hacer un uso más inteligente de esas posibilidades. Entonces, una de las cosas a las que muchas veces nos enfrentamos tiene que ver con la práctica, ¿no? O sea, bueno, tenemos una presentación, la vamos a llevar a un evento, a un determinado evento, a una determinada situación, y entonces, bueno, tenemos un tiempo que cumplir, lo que sucede también en esta presentación, y bueno, más allá de cómo hacemos para que la presentación se desarrolle a lo largo de un tiempo en particular, nos enfrentamos con la complejidad de cómo hacer una oralidad que resulte natural, ¿sí?
muchas veces yo lo vi en distintos cursos sobre oralidad, en los que se aconsejaba como una práctica excesiva. Y bueno, de nuevo, insisto, yo no les puedo decir si tienen que practicar mucho o poco, porque eso, a mi modo de ver, es un ejercicio técnico, ¿sí? El ejercicio técnico, ahí les pasé a quien esté interesado en esta TED Talk, que no la pongan ahora, claramente. El ejercicio técnico no es conceptual, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo construir en un espacio con una audiencia que a mí me está ayudando a construir conceptualmente un conocimiento que vengo a presentar, eso yo no hay forma de que lo pueda practicar. Entonces, por supuesto vamos a hacer alguna práctica. ¿Por qué? Porque consideramos como oradores, que necesitamos ejercitar la técnica de la oralidad, ¿sí? No es que necesitamos practicar la presentación. Lo puntualizo especialmente porque para mí es una diferencia sustancial. Es una diferencia casi que divide. La práctica y la oralidad es un ejercicio técnico. Nosotros hablar y la sintaxis la aprendemos, es una técnica, ¿sí? Ahora, el ejercicio conceptual es un ejercicio cognitivo, es un ejercicio para el cual no solamente tenemos que tener la técnica del habla y del habla de forma clara, del habla de forma fluida, sino que además tenemos que, o sea, hacemos un ejercicio cognitivo importante, en el cual estamos construyendo a partir de la situación en la que nos encontramos. Entonces, yo sé que ahora quisiera que ustedes comprendan, por ejemplo, la importancia de una buena oralidad ante una presentación en el sentido conceptual, ¿no? Entonces yo me establezco ese objetivo, pero vengo a construir el desarrollo conceptual acá. Eso yo no lo puedo practicar. O puedo, digamos, en este caso, en alguna oportunidad, la conceptualización la he practicado desde ya. Depende de la complejidad, depende del ejercicio técnico, ¿sí? Depende de la práctica técnica. Entonces, insisto en este punto de, bueno, somos personas que nos relacionamos con personas. Eso nunca puede ser un impedimento para nosotros. Eso es una oportunidad, ¿sí? Me parece. A ver, ¿se escucha? Sí, Verónica, se escucha. Ok, estás tratando de escribir en el chat. Gracias. Ahí está. Ahí recién salió, ¿vieron? Sí. Bueno, entonces, digo, retornar a esto, ¿no? Nosotros no practicamos hablar, nosotros sabemos hablar. Tampoco practicamos gestualizar. Eso es parte, los gestos que hacemos al conversar son parte de, digamos, los vamos construyendo en la medida en que vamos conversando con personas. No vamos a mejorar. Gracias. Entonces, digo, cuando ustedes necesitan ejercitar la técnica, entonces
sí, hacen ejercicios para mejorar técnicamente. A veces hay ejercicios para la modulación, porque tenemos una práctica que es como medio cerrada y puede no interpretarse bien cuál es la palabra a la que estamos haciendo referencia. Pero conceptualmente no podemos practicar lo que vamos a decir, no podemos practicar de qué forma lo vamos a decir, no podemos practicar los gestos con los que los vamos a decir. Para eso tenemos que decir, porque eso se construye, ¿sí? Entonces, si yo voy a gestualizar, más que a gestualizar, voy a enfatizar mediante los gestos, eso va a depender de si lo que estoy diciendo requiere o no de énfasis. ¿Se entiende? ¿Por qué no lo puedo yo, entiendo, a mi parecer, practicar lo que es conceptual? Y en este sentido, vuelvo a traer lo que decía cuando hablaba de la audiencia. Si yo me voy a practicar frente al espejo, lo que estoy haciendo es suprimir la audiencia, me estoy hablando a mí. Entonces estoy haciendo otra práctica, que no es la práctica de la oralidad. Para yo practicar la gesticulación, todo lo que sea conceptual, tengo que conceptualizar. Eso se practica hablando. Ahora, yo, ok, por eso, si yo lo que necesito es verbalizar o necesito que se comprenda, digamos, la forma en la que me expreso, entonces sí puedo hacer una práctica. Pero diferenciar, digamos, lo que es un ejercicio técnico de mencionar palabras y que se comprendan, un ejercicio de sintaxis, a lo que es un ejercicio de construcción conceptual. Yo te digo, explícame determinada cosa, y vos, salvo que hagas una repetición memorística, no hay forma de que eso lo puedas practicar. Eso lo vas a construir en el momento con las herramientas que te da el contexto. Porque nosotros no vamos a ir a hacer una presentación oral con un material inamovible. Llegamos y nos enfrentamos con personas, con situaciones, estamos más o menos inspirados, nos inspiramos en distintos estímulos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para diseñar una buena oratoria? Bueno, a eso voy. La oratoria se compone de lo técnico y de la construcción conceptual, ¿no? Entonces, creo, para responder tu pregunta, que el ejercicio técnico es importante, ¿sí? O sea, probar, de hecho, yo no soy especialista en eso, pero hay muchos ejercicios que uno hace pronunciaciones en particular o hace, no sé, visto con un lápiz en la boca o ablandan la mandíbula antes de hablar, o que toman aire. Hay distintos tipos de ejercicios técnicos para la oratoria. Ahora, para la conceptualización, podemos pensar, digamos, podemos nutrirnos de contenido. Si nosotros sabemos bien el tema, lo hemos estudiado en profundidad, vamos a tener una disponibilidad de palabras que nos van a permitir construir conceptualmente lo que queremos presentar. Es un ejercicio cognitivo. Entonces, no terminantemente que no se pueda practicar, porque la práctica hace la repetición. Y yo me refiero, cuando digo en lo conceptual, a la construcción. Entonces, si es un contenido que vamos a presentar y que requiere hacer una conceptualización, bueno, entonces si nosotros leímos sobre el asunto, ya tenemos la capacidad de hacer esa conceptualización. No tenemos que practicar lo que vamos a decir. Lo que tenemos que practicar en todo caso son determinadas palabras que nos cuestan.
A veces tenemos que mencionar autores, autoras, nos pasa, que tienen apellidos o que son complejos o que son en idiomas que no hablamos. Entonces, eso es un ejercicio técnico y eso sí lo tenemos que practicar, ¿sí? Pero la práctica no es conceptual. ¿Qué voy a decir? Y los desafío a verificar cuántas veces practicaron conceptualmente lo que van a decir, y después van, se paran en un lugar y dicen lo que practicaron. Jamás pasó, porque la construcción conceptual está mediada, no es espontánea, no la podemos llevar, a menos que, esto que les digo, que vayamos a repetir un ejercicio memorístico y entonces vuelve a estar en este lado, que es la parte técnica. ¿Sí? Esta diferenciación no es menor y yo creo que muchas veces nos lleva como presentadores a frustrarnos, a pensar que habíamos repracticado una cosa y después llegamos y lo damos distinto. Y eso es inevitable. Nunca vamos a presentar de la misma manera. Por eso nos tenemos que permitir darnos lugar para ser espontáneas, ser espontáneos. Si tenemos las herramientas, si confiamos en nuestra capacidad oratoria, vamos a poder conceptualizar. Por supuesto que no vamos a ir en blanco, ¿no? Ni tampoco vamos a ir a improvisar, ni vamos a dejar de medir el tiempo, ¿no? Estoy tratando de puntualizar, viendo que ya son las 4:30 y nos acercamos al final de la presentación. Estoy tratando de puntualizar en, digamos, a dónde vamos a poner el esfuerzo que luego nos rinda frutos. Y no poner un esfuerzo o unas expectativas en sobrecargarnos de exigencia sobre algo. Creo yo que muchas veces nos subestimamos como no solamente como oradores y oradoras, eso es más consecuencia, sino como conceptualizadores, ¿no? Digo, tomarnos el tiempo para pensar de qué forma voy a decir algo. ¿No? A veces no nos damos cuenta que no nos estamos tomando ese tiempo. Y si queremos construir como es esta propuesta, bueno, necesitamos a veces tomarnos ese tiempo que podría parecer eterno, pero a veces es de 2 segundos nada más. Para eso, otra de las cosas que siempre me interesa a mí proponer cuando preparan presentaciones, tiene que ver con el esquema, ¿no? ¿El esquema qué es? Digamos, el apunte. Es eso que llevamos cuando vamos a hacer una presentación. No conozco, por supuesto, todas las experiencias que existen, pero sí he participado como docente y como presentadora en diversos congresos, incluso internacionales, y yo les aseguro que los grandes oradores no van de memoria, llevan siempre un pequeño apunte, un pequeño esquema, que no es un texto, que no es un escrito, más bien tiene una forma de un mapa conceptual, digamos, ¿no? Es algo que permite a simple vista, ¿no? A una pequeña mirada, observar una correlación de 3, 4 hechos principales. Eso se hace a medida. Lo hacemos cada uno como nos queda más cómodo. Pero tiene que ser, muchas veces es un soporte hasta emocional. Nosotros sabemos que vamos a hablar en orden, tenemos la tranquilidad de que si nos perdemos o alguna cosa nos distrae, con solamente un desviar la mirada hacia nuestro apunte, tenemos ya formas de retomar el discurso o el sentido discursivo que veníamos trayendo. Entonces, eso tiene, de hecho, no puede exceder una página. Yo siempre me acuerdo
En otras ocasiones, ya a esta altura lo digitalizo, lo dibujo directamente digital, pero en otros momentos lo dibujaba en una hoja y era siempre una sola hoja del cuaderno manillado, digamos, con eso solo. Otra cosa que es una práctica, ¿no? Pero incluso podemos poner esa palabra difícil que siempre nos olvidamos, que a veces es solo un conector, ¿no? A veces es un conector, o a veces es un concepto muy, muy sencillo, que por algún motivo, que no es de mi disciplina, cuando vamos a presentar no logramos recordarlo. Entonces, anotar esa pequeña palabra en un lugar donde sabemos que va a estar, nos va a permitir hacer mucho más fluida la presentación y nos va a permitir construir conceptualmente al momento en el que estamos presentando. Eso no solamente le otorga fluidez al discurso, sino que además le otorga versatilidad. Me permite a mí profundizar en alguno de los puntos y, en todo caso, avanzar o pasar por alto otro de los puntos. ¿Sí? Porque yo no estoy leyendo un texto, yo estoy usando un esquema personalizado, no sirve para otra persona, porque tiene ahí las palabras que yo más necesito. ¿Sí? En la virtualidad, exactamente lo mismo. En la virtualidad lo uso igual. Incluso esto que decíamos allá al principio de la presentación, en la virtualidad tenemos incluso muchas más posibilidades. Porque, por ejemplo, en las presentaciones de las clases pueden usar los globitos de comentarios y poner comentarios en la presentación en el lugar que quieran y no necesitan desviar la mirada. Lamento que no pudimos compartir finalmente el video, pero yo tengo toda la presentación llena de apuntes, notitas, señales, cosas, y después voy decidiendo en el momento en el que voy avanzando con los contenidos. Hay cosas que sí podemos preparar o que sí podemos pensar previamente que sería mejor evitar cuando hacemos presentaciones. Yo acá lo leo los distractores, ¿no? Como para ponerle un nombre, porque pensando en que traen la atención, ¿no? Si le pudiéramos decir de esa manera. Entonces, bueno, los accesorios, ¿sí? Las pulseras que hacen ruido, que a veces no nos da cuenta y tenemos una pulsera, aros, o algún accesorio que hace un sonido, ¿sí? Más allá de la visualización, como personas, como humanos, nos llama la atención el ruido. Entonces, más allá de que la cuestión estética de lo que tenemos puesto, tenemos que tener presente que a veces tenemos accesorios que hacen sonidos. Y eso puede atentar contra la concentración en nuestra presentación. Y como estamos acostumbradas, nos pasa muchísimo a mí, por ejemplo, me pasa mucho con las pulseras. Estoy acostumbrada a las pulseras. Entonces yo ya no escucho el ruido que hacen. Pero cuando hablo con otra persona, inmediatamente me doy cuenta que desvía su mirada hacia la pulsera, ¿no? Entonces digo, oh, bueno, esto es un distractor. Pensarlo previamente. Y pensar que los objetos que tenemos en la mano, los objetos que tenemos alrededor, ustedes ahora no me ven, pero en la virtualidad, yo también pienso qué se va a ver en la cámara, ¿sí? Porque lo que en la cámara se va a ver puede ser un aliado o puede ser un distractor, ¿sí? Si yo tengo un monitor encendido de fondo que está reproduciendo algo, si tengo una ventana, entonces se ve pasar gente por una vereda, ¿no? Tener presente qué es lo que se va a ver en el fondo para el caso de la virtualidad. Bueno, yo les decía, también incorporé esta cuestión del traslado en la sala, ¿no? Que es más de la presencialidad. Cuando yo me muevo en interacción con la audiencia es una cosa, y cuando me muevo ansiosamente es otra. Entonces, no hay elementos que per se
funcionen de una manera o de la otra, sino que más depende de cómo los utilicemos, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que puede haber algunas muletillas que resulten como distractores, las que son más bien complejas, las que son frases como muy extensas, esas pueden resultar distractores, y otras tampoco las tenemos que sacar, porque también están medio demonizadas las muletillas, ¿no? Como no digas no digas sí. Bueno, las muletillas muchas veces nos permiten pensar, ¿no? Nos dan ese espacio para que nuestro cerebro vaya pensando qué es lo siguiente que va a decir, ¿sí? O procese algo que sucedió. A veces las muletillas son necesarias y realmente y verdaderamente hacer el esfuerzo de omitirlas del discurso no, no es necesario, no somos máquinas que hablamos, somos personas y yo, por ejemplo, me reconozco la E, la tengo muy incorporada, tengo un poco la sí también. Tenemos algunas muletillas que nos permiten respirar y están bien, pero hay muletillas más extensas, ¿no? Que sí pueden distraer, más extensas como si fuera una frase, ¿no? Como una frase completa, como, a ver, ¿cómo digo esto? ¿No? Me lo estoy inventando, pero una frase como ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo esto? Esa frase, para quien no está habituado a la muletilla, le puede resultar un distractor. Bueno, para, para ir finalizando, entonces pensar esto que yo les decía un poco vinculado con lo inicial, no deshumanizarnos como presentadoras, como presentadores. Tenemos somos fallidos, nos puede pasar, nos puede pasar que nos equivoquemos, nos puede pasar esto que les decía, de decir una palabra por otra, o sea, de ser un fallido, y digo, no, que eso no atente contra la presentación que estamos haciendo. Por supuesto que siempre tenemos que tener un plan B, principalmente no solo con la presentación cuando la llevamos a algún lugar, la llevamos en PowerPoint, pero además la llevamos en PDF. La tenemos en un pendrive, pero además la tenemos en la casilla de correo. Digo, siempre un plan B. ¿Por qué? Porque ya hay imprevistos que son inevitables. Ya puede pasar que se corte la luz, ya puede pasar que no me funcione la cámara, o sea, hay imprevistos sobre los cuales yo no voy a tener control. Entonces, por lo menos, preparar sobre los que sí puedo tener control, eso va a contribuir a reducir la cantidad de imprevistos y a reducir la dispersión en gran medida del mensaje. Tengan en cuenta que muchas veces no se percibe que ocurrió un imprevisto en una presentación oral. A veces nos pasa algo tremendo, pero la audiencia nunca cuenta que eso sucedió, ¿sí? Simplemente porque lo transmitimos nosotros es que llega a la audiencia que eso sucedió. Esto pasa mucho en general en los eventos y se puede trasladar también a que es una presentación oral. Básicamente, preparar los imprevistos, pensar que algunos van a suceder y que está bien. Digo, a cualquiera nos puede pasar que exista un imprevisto en una presentación oral y tampoco eso significa que haya que hacer una explicación muy particular del asunto en ese caso. Bueno, las preguntas, un poco vinculado con lo que les decía al principio, ¿no? Las preguntas son una oportunidad de que nos expresemos más ampliamente sobre algo que ya dijimos, que repensemos un punto de vista. Nunca pensemos el momento de las preguntas como un momento de prueba.
El momento de las preguntas siempre es una oportunidad para nosotros. Es algo que la audiencia no le quedó muy en claro y necesita preguntar sobre eso en particular, o a veces nos preguntan sobre el origen de algunos datos. No siempre tenemos las respuestas a las preguntas que nos hacen, pero como oradores y como presentadoras siempre tenemos que estar dispuestas a conseguir esa información, ¿sí? Por supuesto, si está dentro del contenido que estamos presentando, ¿no? Algunas preguntas tienen que ver con qué opinamos sobre algo espontáneo, que no es lo que presentamos, ¿no? Y también nos dan una pauta, esto que yo les decía de la audiencia, del feedback, también nos dan una pauta de qué cosa podríamos haber presentado y no lo hicimos, y surge en las preguntas. Entonces la próxima vez lo podemos incluso incorporar. Y a veces, si la pregunta es muy compleja, simplemente la dividimos en partes. Entonces respondemos la primera parte de la pregunta y luego la parte siguiente de la pregunta, ¿no? No tiene que ser un momento de prueba, sino que el momento de las preguntas, por eso digo, es una oportunidad, al igual que el momento de la evaluación. No siempre, cuando hacemos una presentación, al final le damos a las personas una encuesta, ¿sí? Ahora, la evaluación, si trabajamos o nos desempeñamos en el ámbito de la comunicación, la evaluación es una instancia que nunca nos puede faltar como oradores. Siempre tomarnos algún momento, evaluar cómo se dieron los hechos, en qué cosas consideramos que deberíamos enfocarnos más como aspectos técnicos, y en qué cosas deberíamos enfocarnos más en el sentido conceptual, ¿no? Tal vez sobre qué voy a leer más o me voy a interiorizar mejor, o en qué aspecto técnico, por ejemplo, en esta cuestión de que no haya podido poner la cama, es para mí un aspecto que voy a resolver para la próxima presentación, es un aspecto técnico. Pero además hay aspectos sobre conceptuales, sobre el contenido que también voy a evaluar. Eso nos permite no solamente adaptar la próxima presentación, sino hacerlo mejor, ¿sí? A veces lo hacemos mediante un informe, mediante un posteo, luego presentamos en nuestras redes cómo fue el evento y podemos hacer alguna especie de resumen o de indicativo al respecto, ¿sí? Es el momento de la evaluación también siempre es importante en ese aspecto. Así que en síntesis, digamos, es importante vernos nosotros como sujetos de la presentación, sujetos protagonistas de esta oralidad, tener siempre claro cuál es el objetivo, qué es lo que vinimos a hacer, y no que en el transcurso de la técnica de tratar de hablar y que se entienda, ¿no? Perder de foco el objetivo. Si tenemos un buen apunte, un buen esquema, el objetivo va a estar siempre ahí y no nos vamos a alejar, ¿no? Tomar conciencia cuando dice nuestra capacidad no habla de limitación, todo lo contrario. Tomar conciencia de toda la capacidad que no estamos aprovechando como oradoras y como oradores. Tenemos mucha más capacidad que la de una persona que practica y repite. Entonces, identificar esa especie de caja de herramientas y ponerla al servicio de una presentación nos va a permitir no solamente hacerla distinto cada vez, sino ir mejorándola en la capacidad, en la efectividad en cuanto a la comunicación, ¿sí? Eso se hace si verdaderamente estamos comprometidos con el objeto de la comunicación, ¿sí? Esto de tomar conciencia de nuestra capacidad como oradores es una convicción que yo tengo. Entonces, desde ese compromiso es que pienso, elaboro y presento el tema, ¿sí? Y por otro lado, esta cuestión de legitimar la participación de las otras y los otros, principalmente en estas instancias de la virtualidad, ¿no? En la cual estamos tan solos y tan solas a veces del otro lado,
que perdemos la conciencia de que del otro lado hay personas que se están haciendo preguntas, que están haciendo comentarios, y que eso es un insumo que nos puede permitir ser no solamente como profesionales y académicos, sino como personas que interactuamos en un entorno, ¿verdad? Particular. Así que, bueno, con esto entonces termino. Les agradezco mucho por haber participado y por haber presenciado la presentación.